Bien, gracias a Dios también. Voy a pedir, hermanos, por favor, que abran sus Biblias ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer los versículos 9 al 12 solamente. El tema que voy a estar tocando, hermanos, para que tengan una idea, es: Él vino a su creación y lo rechazaron. Él, a su propia creación, a lo de Él, y lo rechazaron. Y vino también a su pueblo, que Él había escogido desde Abraham, pueblo de Israel, y no lo recibieron, lo rechazaron. Pero dice: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. Así de que hay que recibir a Jesucristo, ¿verdad? Amén. Jesucristo, Él es el Salvador del mundo. No hay religión, no hay denominación, no hay ser humano que nos pueda salvar, solo Cristo. Solo Cristo nos puede salvar, solo Cristo nos puede dar la vida eterna, solo Cristo es el único que nos puede llevar al cielo, solo Cristo. Ese es el punto que quiero estar haciendo énfasis. Algo bien importante, hermanos, nosotros todos tenemos defectos, ¿verdad que sí? Aún tenemos defectos. Y a veces nosotros no vemos los propios, vemos los del prójimo. ¿Verdad que sí? Sí. No podemos ver, y a veces, hermano, es interesante y curioso que el defecto que le vemos al prójimo es el mismo que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Sí? El defecto que le vemos al otro es el mismo propio, el mismo que tenemos, pero no nos damos cuenta hasta que el Señor nos lo hace ver. Nos hace ver que nosotros también fallamos en lo mismo. Entonces es bien importante, muy importante. Tenemos que poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Hay que estar a cuentas con el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Comienzo el versículo 9, dice, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía o vino a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho. El mundo por él fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Es bien importante esto, hermanos, algo bien profundo. En el mundo estuvo, ahí estaba el Señor. Y el mundo, este mundo en el cual vivimos nosotros, fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Y luego dice: a lo suyo vino, o sea, a su pueblo, al pueblo que Él había escogido, y los suyos no le recibieron. Pero gracias a Dios porque usted y yo le hemos recibido, ¿verdad, hermanos? Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder. Él nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Él nos dio el poder, porque nosotros no podemos, nosotros lo único que podemos hacer es escuchar la palabra, creerla y pedirle perdón porque somos pecadores. Señor, por favor, ayúdame, perdóname, soy un pecador, yo necesito tu salvación. Y entonces cuando reconocemos nuestro pecado, nos humillamos, decimos: Señor, yo no puedo cambiar mi vida, pero yo sé que tú puedes cambiarla. Yo sé que tú puedes hacerme ese favor, por tu gracia, cambiar mi vida y salvarme y hacerme un hijo de Dios. No la religión, no la denominación, como algunas personas alaban su denominación, alaban su religión.
X cosa, pero solamente Cristo, hermanos, solamente Cristo nos puede dar la salvación y la vida eterna. Más a todos, vuelvo a leer el versículo 12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús, un nombre que es sobre todo nombre, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar, ¿no? Padre, gracias, Señor. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias por la salvación, Señor, que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa promesa suya, Señor, que si le creemos, si lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, usted nos promete que nos fue a preparar un lugar allá en los cielos. El día que esta vida o este corazón deje de palpitar, sabemos que pasamos a estar allá a un lugar mejor por toda la eternidad, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor, por ello. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la palabra, hermanos, que nos da la vida y su vida que nos da la luz, es interesante, hermanos. No sé si a usted le parece interesante, pero a mí me parece muy interesante. La palabra que nos da la vida y su vida que nos da la luz fue rechazada. Y hoy en nuestros días mucha gente la rechaza. ¿Sí? ¿Estoy equivocado? Mucha gente la rechaza, hermano. Por ignorancia, por lo que sea. Pero esa palabra que da vida es la palabra de Dios que nos da la vida. Y esa vida, que es la vida de Cristo, nos ilumina nuestra vida, nuestro caminar para ser cambiada, transformada. La gente la rechaza. Y a veces, hermanos, por ignorancia, aún personas que ya han dicho aceptarle, han dicho creer en el Señor, a veces como que les incomoda la palabra y a veces la rechazan, pero no hagas eso. La palabra es vida, la palabra es luz, la palabra es la palabra de Dios, es la palabra eterna, la palabra de Dios es eterna, nunca va a pasar. ¿Verdad que el Señor dice, mis palabras no pasarán? No van a pasar, son eternas. El día que el Señor Jesucristo se siente en el tribunal para juzgar a su iglesia, va a ser con su palabra. Él es la palabra, Cristo es la palabra. Él es la palabra. Y el día que va a juzgar a los que rechazaron a Cristo, a los inconversos en el tribunal, en el trono blanco, va a ser su palabra. La palabra de Dios se va a abrir en ese día. Y se van a abrir otros libros, el libro de la vida de cada persona. Y se va a abrir la palabra. Y las personas que rechazaron a Cristo van a ser juzgados con esta palabra. Y la vida de ellos ahí se va a presentar. La palabra de Dios es eterna. Y con esa palabra, hermanos, creó todas las cosas. ¿Verdad que sí? Con esa palabra creó todas las cosas. Vea el versículo 3 al 5. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, aquí, hermanos, cuando dice todas las cosas por Él, se está refiriendo al verbo, porque los versículos anteriores dicen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y luego dice todas las cosas por Él, por esa palabra, por ese verbo. El verbo es la palabra es el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice en el 4, en Él estaba la vida, o en Él está la vida. Así que, hermanos, es importantísimo, porque todo lo que existe fue creado con su palabra. O sea, pensemos, hermanos, en el poder de esa palabra. Poder de la palabra transformadora que nos transforma. ¿Verdad que dice la palabra de Dios que nos santifica? ¿Verdad que sí? Nos santifica. Qué importante es, hermanos, leerla. De tiempo a leer la palabra de Dios. Aunque sea un capítulo en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de acostarse, pero léala. Porque la palabra nos santifica. Santifícalos en tu verdad, dice el Señor Jesucristo.
Tu palabra es la verdad. No hay otra verdad, hermanos. Decía el hermano Pablo hace rato que verdad, ahorita la lucha de los personas que están corriendo para presidentes, todos son una bola de mentirosos, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Sí, son mentirosos. Dice la palabra de Dios, todo hombre es mentiroso, Romanos 3:4. Todo hombre es mentiroso. O sea que a veces, hermanos, inconscientemente, por ignorancia, cuando estamos repitiendo algo que vimos en YouTube, en Facebook o en alguna noticia y nosotros lo estamos compartiendo, estaremos compartiendo mentiras y estamos hablando mentiras. Por eso es bien importante no dejarse llevar por lo que miramos en las redes sociales y en YouTube o cualquier cosa. Primeramente hay que ver lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Y llueven videos, hermano. A mí me mandan videos por aquí, videos por allá y por acá. Y yo a veces le he dicho a personas, es importante buscar las Escrituras, buscar la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Es cierto que la ciencia aumentará y todo lo que está pasando, pero debemos de estar atentos a la palabra de Dios, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Este mundo está en tinieblas. Es importante estar atentos a la palabra de Dios. Esa palabra dice el mismo capítulo que se hizo carne y vivió en este mundo. En el mundo que Él hizo, aquí vivió. El Creador vivió aquí en este mundo. Jesucristo, el versículo 14, hermanos, estamos ahí, ¿verdad? Y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y fue al pueblo que Él llamó con el propósito de darles su palabra. O sea, cuando Cristo vino a darle su palabra, salvarlos y que fueran testigos. El Señor en Isaías dice, y me seréis testigos. El propósito de Dios para el pueblo de Israel es que fueran testigos, pero fallaron, no lo hicieron. Ellos se encerraron en su mundo, se llenaron de ego, de orgullo, de soberbia, y se encerraron en sí mismos. Y cuando viene el Señor Jesucristo, lo rechazaron, porque estaban llenos de orgullo. Hermano, qué interesante o qué importante es nosotros tener cuidado. Mire, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó? Las tinieblas. Estábamos en pecado, con vicios, con un montón de cosas. Y ahora que somos cristianos, a veces vemos una persona igual que lo que nosotros éramos y lo menospreciamos. Así pasó con el pueblo de Israel. Ellos pensaban que todas las demás personas eran paja para el infierno. Que nada más ellos eran el pueblo escogido. Sí, en realidad el Señor los escogió, pero los escogió para que fueran testigos. Así como tú y yo, como cristianos, Dios nos ha dejado aquí con el propósito de que seamos, ¿qué, hermanos? Testigos, para que otras personas puedan ver la luz de Cristo. Y como hermanos en Cristo, oremos unos por otros. El Señor, hermanos, los llama para que fueran testigos, y cuando Él viene, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Lo desconocieron. Hermano, la promesa que Dios había hecho a través de Moisés para este pueblo de Israel, y estaban esperando, y cuando lo tienen enfrente, lo rechazaron. No, el hijo del carpintero, es un pobretón, quién sabe qué esperaban ellos, que viniera un gran profeta o como rey, con vestidos lujosos y con corona y lo que usted quiera. Dijeron, este no es, lo rechazaron. Vieron tantos milagros en él, vieron hacer tantas cosas, un hombre, un ser, el Señor Jesucristo, lleno de amor, con tanto amor,
los amó hasta dar su vida para salvarnos a ellos y a nosotros, y lo menospreciaron. Lo rechazaron y no le conocieron y dijeron, fuera con este, y prefirieron ¿a quién? A un asesino, a un ladrón. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí. Rechazaron al Señor Jesucristo, dijeron, fuera con este. Ahora, ¿por qué lo rechazaron? ¿Por qué? Ellos dirigieron su mirada a los ritos religiosos, a todos los ritos que ellos se habían hecho, a todo aquello que ellos, las cosas que le habían aumentado a la ley de Moisés, y se enfocaron en todos esos ritos religiosos, y no solamente en eso, pusieron su mirada en lo material, mucho en lo material. Y quiero que llevarlos ahí al capítulo 5, hermanos, por favor. Un ejemplo muy importante aquí en el Evangelio de Juan 5. Veamos esto, hermanos. En el versículo 5 dice ahí que, perdón, en los versículos 8, vamos a leer los 8, del 8 al 12 primero. Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. A este hombre paralítico que estaba tendido ahí, hermanos, este hombre tenía 38 años de estar en esa condición. Era una situación bien difícil. Imagínese usted a un hombre que está ahí tendido, tirado, acostado, deseando ser sanado. La palabra de Dios dice que había un estanque, amén, gracias. Había un estanque ahí donde de vez en cuando, de cuando en vez, se removía el agua y el que se entrara primero quedaba sanado. Este hombre tenía 38 años de estar esperando, pero para cuando él llegaba ya se había pasado la oportunidad. Y él ahí seguía, con la esperanza de que algún día fuera sanado. El Señor Jesucristo llega, le dice, ¿quieres ser sanado? Dice, es que no tengo quien me meta cuando el agua se remueve. Y el Señor no le preguntó que si tenía quien le metiera, le pregunta que si quiere ser sanado. Y el Señor le dice, levántate, anda. Ese hombre, me imagino yo que estaba todo andrajoso, el pobre, pasaba hambres, estaba sufriendo, era paralítico, no tenía quien lo ayudara, quien lo metiera al estanque. Y en el versículo 8 le dice el Señor Jesucristo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasó, hermanos? En el versículo 9 dice que al instante aquel hombre fue sanado, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo, hermanos. Al instante, dice al instante. O sea, ¿qué fue lo que lo sanó? El poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios. Tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Aquí está el problema. Era un día sábado. Ahora, no problema para Dios, no problema para el Señor Jesucristo, no problema para aquella persona que había sido sanado. Los judíos, versículo 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, no les importó que había sido sanado, no les importó nada de eso, simple y sencillamente les importó que era un día de reposo. Y ellos, hermanos, el enfoque de ellos era la religiosidad. ¿Sí me estoy explicando, hermano? La religión, la religiosidad. No me importa tu sufrimiento, no me importa tu necesidad, no me importa lo que tú sufres, lo que me importa es que tú guardes el sábado. ¿Me estoy explicando, hermanos? La religiosidad, la religión. Hermanos, y eso sucede mucho con las denominaciones, religiones. Y nosotros a veces, hermanos, caemos en ese error. Nos olvidamos del amor hacia el prójimo y nos enfocamos en la religiosidad, la religión. Porque Dios ha hecho cosas en nuestra vida, ha hecho cambios. Y entonces la persona que no ha cambiado lo que yo he cambiado o el cambio que ha habido en mí, ya lo menosprecio y en lugar de sentir misericordia, digo, si acaso yo estoy en lo correcto,
sentir misericordia por esa persona y orar por esa persona. ¿Sí, hermanos? ¿Estoy bien o me regreso? Estas personas, estos fariseos, no le dijeron, oye, wow, fuiste sanado, oye, ¿qué pasó? Qué bueno, qué bendición. No, el sábado, hey, no te es lícito llevar tu lecho, no te es lícito llevar tu lecho, es sábado. El sábado no se puede hacer nada. Así son los adventistas de hoy en nuestros días. Y así son, hermanos, mire, hermanos, casi la mayoría de las religiones, denominaciones, se cometen estos errores. Y muchas de las veces, hermanos, nosotros también somos arrastrados a cometer ese tipo de errores. Por eso, qué importante es, hermanos, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo dice? Y lo dice en 1 Corintios el apóstol Pablo en el capítulo 13, que el amor es lo más importante. ¿Cierto o no es cierto, hermano? El amar a nuestro prójimo. Por eso comencé diciendo, o casi al principio dije, todos cometemos errores y todos le fallamos al Señor. Todos. No hay ni uno perfecto. Todos fallamos al Señor. Desafortunadamente que estos ojos ven nomás para allá y los suyos también ven para el frente. No podemos muchas de las veces ver en nosotros, pero Dios sí lo ve, hermano. Dios nos conoce perfectamente bien, por eso es bien importante estar en esa relación con Dios para poder que Dios me haga ver lo necesario, lo importante o lo que yo necesito de Él, porque Él es santo, 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 y nosotros somos pecadores, hermano. Somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, por su misericordia, por su gracia, porque por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces, hermanos, vemos que estas personas, estos fariseos, dice el versículo 11, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero saber quién es, pues ir a apedrearlo, ¿verdad? Porque sí, era la de ellos. ¿Quién fue el que te dijo eso? Pues el hombre no sabía, no lo conocía al Señor y no supo. Ahora, hermanos, recordemos, hermanos, que este hombre llevaba ya 38 años paralítico, pero a ellos no les importó eso. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a enfocarnos en la necesidad del ser humano, primeramente del alma, ¿sí? Primeramente del alma, la necesidad del alma. Usted sabe, hermano, que cualquier persona, no importa sea rico, pobre, gobernador, gobierno, mandatario, presidente, rey, lo que sea, si muere sin la salvación, ¿se va a dónde, hermanos? Al infierno. Y todo ser humano necesita de la salvación. Eso es lo más importante en las personas, en mí, en ti y en todas las personas, la salvación de nuestra alma. De eso es de lo que tenemos que estar bien seguros. Y si estamos seguros de que la tenemos y que si muero voy al cielo, tengo que pensar en la salvación de las demás personas. Pero es que esta persona se dice ser cristiano o se dice ser cristiana y no vive como debería de vivir. Ora por esa persona, pues a lo mejor no es salvo o no es salva y necesita de la salvación en Cristo Jesús. Y a veces, hermanos, nos metemos en el lío de estar juzgando y decir, no, esa persona no es salva porque le vimos cometer un error o hacer algo que no debería de haber hecho como cristiano o como cristiana. Pero ¿y cuántas veces nosotros también hacemos cosas que no debemos de hacer, verdad? Que estamos mal
delante de la palabra de Dios o delante de los ojos de Dios, porque pecamos, ¿o no es cierto, hermanos? ¿Verdad que sí? Entonces, así como nosotros fallamos y buscamos la misericordia de Dios, Señor, perdóname otra vez, ya volví a pecar, Señor, perdóname. No estoy hablando de fornicación, adulterio, no estoy hablando de robar o de maldecir o de cosas así, pero fallamos en nuestra mente, en nuestro pensamiento o con alguna actitud o cualquier cosa. Y venimos al Señor, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y a veces somos muy duros con las demás personas. Entonces, que Dios nos ayude. ¿Sí, hermanos? Amén. Dice el versículo 5, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Estaba enfermo el hombre, necesitaba ayuda. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Le pregunta. Y el Señor, pues lo sanó. El Señor no dijo, espérate, este sábado, no, hay que esperarnos hasta mañana. Lo sanó, simplemente porque eso era lo más importante para el Señor Jesucristo, la salvación, ayudar a la gente. No los ritos religiosos, nada de eso. El Señor Jesucristo tuvo misericordia de él y no le importó que fuera sábado, porque Él vino a salvar las almas. Él vino para salvar las almas, para hacernos libres de todos los ritos religiosos, de toda religiosidad y todo eso. Pero estos fariseos, hermanos, se enfocaban principalmente en lo externo. Y sí es importante lo externo. Sí es importante lo externo. Pero lo más importante es lo interno. A ver, hermanos, ¿cierto o no es cierto? Amén. Lo más importante es lo interno, porque cuando Cristo viene a vivir en mí, en ti, en la persona, el Espíritu Santo va a ir transformando nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que va a ir haciendo la obra. Y eso tenemos que saberlo. Estos fariseos se enfocaban principalmente en lo externo. Pero lo externo no es lo más importante. Nos olvidamos de lo más importante. Miren, muchas de las veces nosotros cometemos el error. Queremos que las personas se santifiquen sin ser salvos. Si la persona no tiene el sentir o el deseo de santificarse, pues hay que orar por la salvación de esa persona. Yo no sé, será salvo o no será salvo, porque solamente Dios conoce el corazón, pero tenemos que orar por esa persona que tal vez no es salvo. Y como pretendemos que una persona se santifique si no tiene el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Porque el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros nos hace, ¿qué, hermanos? Nuevas criaturas. Nos hace nuevas criaturas. Y nos guía a toda verdad. Ahora, para que haya un cambio externo es necesario primero que haya un cambio interno. ¿Sí? Para que haya un cambio externo, primeramente tiene que haber el cambio interno. Y ese cambio interno lo hace el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo que nos da. Entonces eso es el nuevo nacimiento. Por esta razón, hermanos, el Señor Jesucristo sigue insistiendo con sus brazos abiertos, con un amor incondicional, no importando cómo soy, cómo eres, qué hacemos, qué hemos hecho. Lo que Él quiere es la salvación del alma, porque eso es lo más importante. Cuando una persona es salva, ha nacido de nuevo, ya está listo. Y es una nueva criatura, y si muere se va al cielo. Y de ahí comienza un proceso de santificación. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Dice la palabra de Dios, el que comenzó la obra en vosotros, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Eso es bien importante, es el nuevo nacimiento, su amor incondicional. Él está con sus brazos abiertos porque lo que más le interesa es la salvación de las personas. Tan solo quiere que te arrepientas, porque todos somos pecadores. La persona que no ha sido salvo, que se arrepienta, que siga a Cristo,
porque Él tiene el poder para transformar las vidas. Veamos una vez más ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a ver, mire, dice el versículo 9, aquella luz, la luz de la vida, la luz de Cristo, que alumbra a todo hombre, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro ser, nuestro corazón. Dice, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Hermanos, si Él creó el universo, los planetas, el sol, la tierra, ¿qué habrá difícil para Él, hermanos? ¿Qué cosa habrá difícil para Él? Él es el creador de todo el universo. Nosotros, hermanos, a veces andamos afligidos por cosas tan pequeñas, pero ¿por qué no vamos al Señor? Mira, Señor, tengo este problema. Pero nos lo callamos porque pensamos que no lo puede resolver. Yo tengo que resolverlo, yo tengo que hacer algo. Hermano, imagínense, hermano, el Señor Jesucristo, creador de todo el universo, vino por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, por amor a las personas que aún no le conocen, por todos murió el Señor Jesucristo, porque Él no quiere que nadie se pierda. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ay, el mundo no le conoció. Y luego dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero llevarlos ahí al capítulo 12, por favor, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan. En los versículos 44, comienzo leyendo el 44, vamos a leer hasta el 48, pero dice, Jesús clamó y dijo, o sea, Jesucristo alzó la voz a estas personas, a los judíos, alzó la voz y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. O sea, en otras palabras, me están viendo a mí, dice el Señor Jesucristo, pues están viendo al Padre que me envió. Están viendo al Padre, a Dios. Él tenía un cuerpo humano, tomó cuerpo humano, estaba en la tierra, estaba con los judíos, nació de María, judía, pero era Dios encarnado. Dice, yo la luz, versículo 46, yo la luz, dice, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, si la persona ha creído en Cristo, no está supuesto a continuar viviendo la misma vida vieja que vivía antes, ¿verdad? Amén. O sea, no está supuesto a continuar viviendo en las tinieblas viejas. Si ha venido a Cristo, Él es la luz, tenemos la palabra, nos da el Espíritu Santo para transformar la vida, para que crezcamos espiritualmente, para que nos santifiquemos. Un crecimiento espiritual, pero hay que pedirle al Señor, Señor, ¿por qué todavía no puedo dejar esto, aquello, lo otro? Señor, por favor, ayúdame. ¿Será difícil para el Señor transformar nuestra vida, hermanos? ¿Será difícil? No. Qué difícil, ¿qué es lo que hay difícil para el Señor? Todo es posible para Dios. El todopoderoso Dios dice, yo la luz, dice el Señor Jesucristo, no lo digo yo, dice el Señor, no es un libro de cualquier otro comentarista o de cualquier otra persona, es el Señor Jesucristo, dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, o sea, solamente hay que creer en el Señor Jesucristo, creerle, confiar, depositar nuestra confianza en Él, dice, no permanezca en tinieblas. Y luego dice, al que oye mis palabras y no las guarda, o sea, no las obedece, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Vea qué interesante este versículo. Pero sí, nosotros a veces nos damos a la tarea de juzgar, ¿verdad? El Señor no quiere juzgar, pero nosotros sí. ¿Es cierto, hermanos, o no? ¿Verdad que sí? Nos damos a la tarea de andar juzgando a la gente. Pero el Señor dice,
yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? Enseñar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Y el que no la quiera recibir, bueno, hay que orar por esa persona. Nuestra tarea es predicar el evangelio a las personas que están perdidas. Y predicar a la iglesia para que la iglesia sea edificada y para que todos salgamos a compartir la palabra de Dios. Para que seamos testigos a aquellas personas que no le conocen. Pero dice, al que oye mis palabras, o sea, las oímos, pero si no las obedecemos, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Versículo 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día del juicio. O sea que la iglesia va a pasar por el tribunal de Cristo y ahí va a estar la palabra de Dios. Ahí va a estar Cristo. Y todos vamos a tener que compadecer delante del tribunal. No va a haber excusa para decir, Señor, yo no sabía. Porque tenemos la Biblia, hemos escuchado a través de estudios bíblicos, a través de predicaciones, y no va a haber que yo no sabía. Y ahí se nos va a galardonar de acuerdo a lo que hayamos hecho y vamos a ser juzgados por lo bueno y por lo malo que hayamos hecho. En el día del juicio, en el trono blanco, ahí va a estar la palabra de Dios. Ahí dice ahí que se va a abrir el libro. Y van a ser juzgados por sus obras con esta palabra en el día del juicio. Entonces dice, el que me rechaza, 48, versículo 40, el que me rechaza y no recibe mis palabras, o sea, no me interesa, no quiero oírlas, lo mismo otra vez, no quiero saber nada de eso, estos aleluyas religiosos o como sea, como quieran llamar, dice, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ella juzgará. Así que es importante, muy importante, porque cuando nosotros hemos aceptado la palabra de Dios, hemos creído a la palabra de Dios y el Señor nos ha dado el nuevo nacimiento, ya somos parte de la iglesia. Dice el versículo, vamos al capítulo 1 una vez más, hermanos, por favor. Y vuelvo a leer el 12, dice, mas a todos los que le recibieron, los que han recibido a Cristo, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, hermanos, se da por el poder de la palabra de Dios. Termino, hermanos, por favor, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice el verso 23 de Primera de Pedro, en el capítulo 1, siendo renacidos, o sea, habiendo vuelto a nacer, no de simiente corruptible, o sea, no de una religión, no por palabra de hombre, no por esfuerzo humano, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. A ver, hermanos, ¿cómo sucede eso? Bueno, la palabra de Dios es predicada. Cuando la persona la cree, escucha, se da cuenta de su condición de pecado y se da cuenta que en esa condición de pecado, si muere, se va a ir al infierno y no puede entrar en el reino de Dios, o sea, porque todos somos pecadores, y crea la palabra y entra en su corazón y dice, yo quiero a Cristo, yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Entonces el poder de la palabra de Dios hizo la obra ahí. Y el Señor, el Espíritu Santo, viene, transforma esa vida y le salva. Ahora viene a ser hijo de Dios por el poder de Dios. No es un hijo de simiente corruptible, no por el matrimonio, hijo de una pareja, no. Viene a ser hijo de Dios por el poder de la palabra de Dios. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a leer, hermanos, por favor, en el versículo 14, de ahí de ese mismo capítulo. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén.
Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esta es para personas que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos tenido el nuevo nacimiento. Ahora estamos en Cristo. Bueno, dice, ya eres hijo, eres un hijo obediente, no te conformes a los deseos que antes tenías, estando en tu ignorancia, porque no conocíamos la palabra de Dios, estábamos lejos del Señor. Dice, sino como aquel que os llamó, que nos llamó el Señor Jesucristo, sed santos, porque dice también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice el versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por el tribunal de Cristo todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, a la palabra, a Cristo, a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre, estamos, Señor, en su presencia. Su palabra ha sido expuesta, Señor. A usted sea la gloria, a usted sea la honra, Señor. Y le damos muchas gracias, Señor. Gracias por la salvación, gracias por el Espíritu Santo, gracias por la Biblia, por la palabra que usted nos ha dejado. Ruego, Señor, que usted haga la obra para la cual la ha enviado, Señor. Eso es lo que usted nos promete, que su palabra no va a volver vacía, Señor. Y esa es nuestra esperanza, Señor. Gracias, ahora ayúdenos a todo lo que vamos a hacer enseguida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermano